Bienvenidos de nuevo. Hoy llevamos un mesagrama de gran descargo humano, bellísimo, la solidaridad. Y más si tenemos en cuenta el orden secuencial, que como digo siempre nos habla oracularmente, entre la intervención bélica del ejército en una situación, tratando de resolver una situación crítica de necesidad objetiva, y el siguiente hesagrama, el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, donde lo gentil, lo suave, está al cargo del refinamiento de las energías emergentes. ¿Verdad? En esa secuencia, en medio, entre el ejército y el refinamiento del carácter, que es la definición práctica que doy al siguiente hesagrama, la fuerza domesticadora de lo pequeño, tenemos la posibilidad de solidarizar, respecto de la cual me voy a remitir al texto del rey Wen. Él dice, empieza con una situación bastante peculiar dentro del orden de la secuencia de todos los hesagramas, porque la norma suele estar establecida en el primer ciclo de formación, por decirlo así, que está representado por el hesagrama número 4, cuando se desbasta la energía pueril de los jovencitos para encauzarlo, para dotarlo de los elementos necesarios para su propio desenvolvimiento en el mundo en el que le toca vivir. Ahí se dice que si el joven pone en tela de juicio al oráculo, él da respuesta a la primera, pero si pregunta 2 veces lo mismo, no. De manera que de aquí podemos extraer una síntesis que cual leitmotiv se mueve a lo largo de todo el ciclo existencial del ser humano, en el que es propio que cuando uno ha obtenido una respuesta de una autoridad, la dé como suficiente y no pierda el tiempo y no trate de marearlo buscándole la vuelta. Sin embargo, en el hexagrama que nos ocupa hoy, el 8, la solidaridad, en virtud del compromiso de unión que significa el solidarizarse, ya sea con el arquetipo genuino de la pareja humana, la fidelidad en el ámbito de la pareja o en el ámbito de agregarse a una congregación de carácter económico, espiritual, formativo, en el que se presupone, en función del conocimiento histórico, empírico y toda la experiencia acumulada por la humanidad, que antes que hacer un compromiso que se va a romper en poco tiempo, sería mejor no haberlo hecho. En función de ese reconocimiento de la libertad humana y consecuentemente de su falibilidad, en este dictamen empieza el rey Wen diciendo que sería propicio que si no está seguro, sería propicio volver a consultar. Un dictamen de especial significación por el cual me he permitido subrayarlo. El dictamen de la solidaridad dice que la solidaridad es cosa alegre para aquel, ella obviamente, que después de reiterada indagación en sí mismo, haya en su propósito, en relación al consultante, el objeto de la consulta, elevación como principio de amor y de máxima concepción ética en relación a lo que vamos a tratar o lo que pretendemos, elevación, duración y perseverancia. Si es así, alegre es la solidaridad. Bien, también nos advierte el
el dictamen del hexagrama, que quien llega tarde, es decir, lo mismo si tienes dudas, puedes indagar otra opción posible antes que comprometerte con deficiencias que propicien una ruptura de manera precipitada o a la larga o a la mitad del camino, que sería peor. En la indagación de la elevación, la duración y la perseverancia tienen también varias características a tener en cuenta. El que llega demasiado tarde, aquella persona a la que pretendía ha tomado pareja y ya no es posible tomar el vínculo de solidaridad con él. Otro de los elementos a tener en cuenta cuando nos unimos a algo, a un contexto o a alguien, es la posición para la que uno está capacitado y en el momento pertinente en el que se ha de producir esa unión, si está uno en condiciones de formar parte de la cabeza, si ha de formar parte del cuerpo o si meramente ha de adherirse de una manera algo tangencial o atrás, en la cola. Todas estas características, en todos estos elementos, debe pensar el consultante siempre en relación a la consulta a la que el oráculo le ha respondido en el arquetipo del hexagrama 8 y línea mutante. Otra de las características que subraya el rey Wen en la sentencia que corrige de la contemplación de la imagen es arriba está Kan, abajo está Kun, la tierra, el noble, en virtud de tu generosidad para con el pueblo, pues produce una unión verdadera y de carácter fiable entre los elementos. La contemplación de ambos elementos por sí mismos, siendo de gran potencial de fertilidad, tanto la tierra como el agua, separados aisladamente, permanecen para la vida de una manera inerte. En cambio, cuando ambos elementos se unen, la faz del conjunto propende a la alegría, a la imagen prototípica de la alegría y de la solidaridad. Había olvidado decir que el hexagrama nuclear es el 23. El hexagrama nuclear del arquetipo que llevamos muy concretamente, la solidaridad. Antes de nuevos emprendimientos, que es la parte prismática que debemos extraer para la contemplación en virtud de efectividad, de solidarizar, antes de nuevo emprendimiento, el 23, que significa un límite, antes de ampliar un nuevo contexto, ser generoso con la fructificación de la base, generoso desprendimiento para con la base. En función de estos elementos que acabamos de exponer, debe el consultante determinar en qué momento debe oportunamente ir al enlace solidario. Si subyacen dudas importantes, debiera poder contemplar otra opción, y si tiene alguna rémora debe tener en cuenta que si llega demasiado tarde no va a unir, no va a encontrar lugar para la unión. Todo esto impregnado obviamente por la generosidad, porque la solidaridad siempre viene de arriba hacia abajo. Las gratificaciones, las bendiciones del agua regando la tierra proceden de arriba. El elemento más yang, el elemento yang,
es el que impregna, que siendo rotativo, debemos entender el carácter yang-yin como rotativo. Unas veces estará la tierra arriba y otras veces el agua. Pero siempre el elemento dispensador es el que está arriba. De aquí, como acabo de decir, debe colegir el buen criterio y buen tino y sentido de la oportunidad el consultante qué decisión debe tomar. Cuando en otra ocasión, siguiendo nuestro criterio de contemplar las 6 líneas con sus complementarios mutacionales, cuando entramos en la estructura, alusión velada al orden mnemotécnico que debe tener el consultante, estamos entrando en la estructura, entrando en el principio de la solidaridad. En el principio de la solidaridad, el dictamen del Duque de Zhou dice que debemos ser como una colmena fija de barro, donde todo lo importante es el contenido y donde la forma externa no tiene importancia. Traduciéndolo a un lenguaje quizás más grosero o coloquial, es sacar de las entrañas todo el contenido y no por pudor ocultar aquello donde realmente necesitamos elementos para solidarizar. No por vergüenza ocultemos el principal y nos andemos por la rama tratando de dorar o de conservar la bella apariencia o la formalidad estética. ¿No? Es de todo punto de rigor exigible con esta respuesta oracular de la primera línea de mutación, que el consultante a la hora de buscar solidaridad muestre el contenido y no le importe la forma externa de su vestimenta o de su propia exposición verbal y cultural. Adelante. Cuando muta esta línea, el hexagrama que se produce es la dificultad inicial. La dificultad inicial tiene una exigencia capital. La hemos visto no hace demasiado, siendo los sujetos principales de la obra dramática o de la película, del film, la madre y el hijo, necesitan de ayuda partera o clínica para para producir el bien, la entrada en el mundo de la nueva criatura, o en el caso del proyecto, extrapolándolo de lo meramente humano, biológico, al emprendimiento de cualquier tipo de idea. En el caso de esta línea, el consultante acaba de preguntar respecto de algo que desea hacer y el oráculo que trasciende el conocimiento de lo racional y que sabe ver, digamos, las entrañas transinfinitas, permítanme la expresión, del contenido, le está diciendo, para buscar ayuda necesitas exponer realmente el contenido, aunque te puedan en un momento dado, permítame la forma de ejemplificar, vergonzoso o de pudor. Si quieres una ayuda pertinente, debes buscar el ayudante adecuado y exponerle la cuita tal cual al 100% o al menos al 99,9% de su criterio de verdad, de su exposición real. Esta es una primera interpretación para la primera línea de mutación. Cuando la mutación se nos muestra en la segunda, estamos hablando de un contexto general de la solidaridad, que es de libre elección y de altísimas exigencias para su cumplimiento, la línea dice que solidaridad en tu fuero interno y la exposición amplificativa, la glosa de esta síntesis oracular del Duque de Zhou,
al ser amplificada por la escuela del maestro Confucio, de la que Wilhelm nos muestra testimonio, nos dice que no debiera uno tratar de buscar solidaridad como un trepa. No se trata de ser adulador o de buscarse truculencias, subvestimentas de una manera externalizada, obviamente. Aquí exige un sentido de dignidad importante para el propio consultante. Basta con que la solidaridad sea de índole interna. No hace falta que en el exterior vayas con la propaganda del partido pegada en la frente. Bien, cuando muta esta línea, el complementario nos aclara todavía más la exigencia y la capacidad de resolución a poner en cuenta para llevar a efecto con bien esta línea que exige en principio dignidad y que descarta cualquier posible salamería o improcedencia. El hexagrama 29, que representa un peligro objetivo, el agua, que también es un magisterio natural, ancestral, riquísimo, por donde pasa, genera vida. Todos los pueblos se asientan muy bien en orillas del río o excavan pozos o en la orilla del mar. El agua es un fertilizador natural, es un magisterio de civilización, es un magisterio de vida, pero siempre siendo leal a sí misma, discurre siempre por lo fácil. Nunca tiene otra pretensión. No anida pretensión por llegar a priori a un proyecto determinado de su fantasía. Su fantasía radica en ir cumplimentando cada hueco conforme la gravedad va permitiendo y llenando cada hondura. Con eso sortea el peligro. El consultante que ha obtenido esta línea se ciñe a discurrir con facilidad rellenando un hueco, no tendrá necesidad de exponerse a sí mismo y de menguar su propio sentido de la dignidad, tratando de ganar con salamería al superior o a aquello que es objeto de su cortejo. Esta es una posible interpretación para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión lo que obtenemos es una mutación en la tercera línea, recurran a la memoria de lo estructural, tercera línea, y la solidaridad. La expresión del duque de Zhou dice: no debes solidarizarte con quien no es adecuado. No debes, no tengas prisa por solidarizar con cualquiera, por sentimiento de soledad o de apartamiento que tengas, o por encantador que te dé la apariencia de lo que tiene, del objeto o la persona que tiene delante. En este caso, lo que tiene delante, el proyecto que tiene en mente, aquello que le ha llenado los ojos, aquello que propende a incitarlo a solidarizar, es totalmente inadecuado. Tan totalmente inadecuado como que cuando muta la línea, el hexagrama que produce es el 39, el impedimento, el peligro. Ken, el aquietamiento, se para ante el peligro que está delante de él, que es Kan. En el hexagrama del 39, de la dificultad, el noble, no así el vulgar puede actuar como le parezca bien a su propio criterio. El noble, en lugar de echar las culpas fuera, primero se para y analiza en primer lugar
por qué razón se encuentra ante ese tipo de peligro. Ello le va a servir de ilustración en principio respecto de sí mismo. No quiero decir con esto acotar que toda la culpa de la dificultad que hay delante le corresponda a la actitud vital del consultante. Pero sí que antes de echar balones fuera, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el ayuntamiento, la culpa la tuvieron mis padres. Primero te paras, primero detenerse ante el peligro y luego empieza por analizar los vínculos personales que pueden haberte llevado a querer relacionarte con una situación que va a producir este problema en lugar de solidaridad. Y después, por ahí, obviamente, pues saldrán las razones para ir paulatinamente sorteando ese peligro. Pero en principio, el objeto de la adhesión es equívoco y lo que va a producir, y es que llegamos a tener alianza con él o con ella, son problemas, dificultades. Esa es una respuesta oracular para la tercera línea. Cuando en otra ocasión la respuesta oracular muta por el mismo arquetipo, pero en la cuarta posición, recuerden, estructuralmente, aquí hay una sutil diferencia con la línea segunda. En la línea segunda debíamos tener una reserva interior de la propia dignidad. Aquí, en la cuarta línea, ya sea por amor propio, ya sea por miedo, he tenido ocasión de verlo representado en persona por miedo, pero la lealtad es una exigencia capital en esta línea y la ilustro tangencialmente con ese sesgo consultivo que he podido vivir a lo largo de mi experiencia con determinadas personas, en que aunque implique riesgo, aunque implique cierto riesgo, aquí, que no es necesariamente así, aunque implique una superación del propio egoísmo, aquí es necesario que también saques la bandera del partido a la calle, que hagas tu apuesta espiritual, que digas yo defiendo esta causa y no me importa salir a la calle porque es lo propio, con la exigencia de esta línea cuarta, lo propio es que salga a mostrar mi solidaridad también externamente. Cuando muta esta cuarta línea de la solidaridad, lo que tenemos es el hexagrama 45, la reunión. La reunión es un conjunto mayor. Esencialmente, en su aspecto más elevado, es un conjunto espiritual, donde confluyen las personas que tienen una misma tendencia espiritual, un templo. También es un paraninfo, es un escenario teatral. Aquellos que comparten un sentido musical o un gusto por un estilo literario, un estilo dramático, confluyen en la contemplación, en la audición de un concierto o en la exposición de una obra de teatro. O representa un conjunto en el que el propio consultante está más directamente implicado, como un conjunto familiar o un conjunto empresarial. El 45 es la reunión y tiene una prioridad sobre los intereses propios del individuo personal. De manera que el sacrificio de esta línea, la cuarta línea, si tiene algún tipo de prejuicio por ¿qué me va a pasar o qué van a decir de mí? Y me muestro solidario con esta persona que no está bien vista o con este conjunto y otros pueden opinar, pero tú eras de tal o cual partido o de tal o cual ideología o de cual o tal adscripción espiritual. Pues sí, ahora mismo se trata de dar testimonio
de manera eficiente, práctica, activa, saliendo por la propia bandera. Permítanme el grafismo de la expresión coloquial. Esta es una interpretación para la cuarta línea de mutación. Con la quinta línea de mutación tenemos en relación a la solidaridad un subrayado que por nuestra cultura considero importante retintar. La quinta línea de la solidaridad viene a decir, pone un ejemplo tradicional muy pertinente, muy ilustrativo. Dice que los antiguos reyes en la China tradicional, cuando iban de cacería, determinaban una senda para poder propiciar que aquellos animales que tiraran por aquella senda habían elegido su libertad y estaba absolutamente prohibido tratar de darle caza a aquellos animales. Pues igual en el orden de la solidaridad con la quinta línea. Tú planta tu bandera, planta tu idea y la sostienes en virtud y en verdad. Bien. A quienes se te quieran de buena manera agregar, admítelo generosamente. Piensa que el contexto, el arquetipo es la solidaridad y que es cosa alegre para quienes lo realizan de manera y en tiempo pertinente. Pero no tiene que gustar tu idea, ni siquiera tu tipo, a todo aquel que llega o pasa por tu puerta. Quien hace muti y se va, no lo critique, no lo juzgue, déjalo ir. Es lo que corresponde a la quinta línea que manifiesta su solidaridad. Adhiere a aquellos que de buena gana se unen a la causa y deja marchar libremente a aquellos que pasan por la razón que sea, tanto de la propia personalidad de uno como de aquello que quiere aprender o compartir. El hexagrama complementario que se produce con esta mutación es el 2, con lo receptivo, abierto. Lleva a cumplimiento aquello que ha engendrado, aquello que ha gestado de lo creativo, pero no se adelanta ni se extravía con nuevas proposiciones. Esta es una interpretación posible para la quinta línea de mutación. Cuando la que muta es la sexta, línea terminal, alusión con el subrayado que hago de manera indirecta, gesticular, para el extremo. No hubo un buen principio, dice el duque de Zhou, no hay un buen final. Desventura. Si en el buen momento uno ha dejado pasar las circunstancias para ser cabeza de grupo o para unirse por falta de carisma a un grupo que ya lo tenía y que nos habría sido pertinente unirnos, hemos dudado mucho, hemos dejado pasar la cuestión y ahora que nos hallamos en el penúltimo tiempo, una forma de hablar, el haber dicho el penúltimo, en el último tiempo de este hexagrama, pues estamos descabezados, desventura. También he tenido ocasión de verlo a lo largo de 40 años de manera triste. Es una situación francamente desventurada. Bien, cuando muta no obstante esta línea, nos lleva al hexagrama número 20. El hexagrama número 20 es el prototipo de la contemplación. Su misma estructura ideogramática representa una antigua torre atalaya. Nosotros las tenemos aquí, bueno, yo vivo en la costa y todavía las tenemos del tiempo de la defensa de las costas por la piratería. Una torre atalaya tiene la capacidad de ver de lejos, pero ella misma también es vista de lejos.
También representa a un gran mediador, un sacerdote que oficia en el momento de oficiar, o es un medium que está extrayendo de lo eterno una enseñanza para el pueblo que lo observa o que espera como agua bendita la expresión oracular o el rito secular de su propia confesión espiritual. Contemplación de su propia vida, tratando de ser objetivo. Dice, se han cumplido las abluciones, se han hecho los lavatorios, pero ahora mismo es necesario, es preciso que entre lo bajo y lo alto uno o una se centre en una contemplación totalmente desapasionada de la propia vida para determinar dónde debe afirmar valores y dónde debe poner corrección. Y con esto, pues hemos terminado el Sagrado Gracias vuestra atención.